Bueno, Diógenes, en esta semana el recién designado procurador de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, PECA, dio lo que al parecer se manejó como una primicia. Habló de que el archivo provisional de que se hablaba contra 8 de los inculpados en el caso de Odebrecht había sido un archivo definitivo. Y partiendo de la forma en que ese funcionario judicial dio la información, realmente esto generó mucho escarceo y mucha gente se sintió incluso hasta traicionada por el antiguo Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Pero de acuerdo a una nota que publica hoy el matutino Listín Diario, las cosas no fueron así. Primero, tal y como yo señalaba en esta ocasión, primero un archivo provisional del expediente. Y 1 año y 3 meses después de ese archivo provisional, se dictó entonces el archivo definitivo. Es decir, que se cumplió el proceso tal y cual lo establece el Código Penal. Entonces, yo quisiera precisar, porque se ajusta mucho a la exposición que hice en relación cuando se planteó este tema aquí en Propuesta de la Noche, donde decía y señalaba que yo entendía que primero se verificaba un archivo provisional del caso y que posteriormente, ya cumplido un tiempo y cuando el Ministerio Público entendía que no surgieran ningún elemento que comprometiese la culpabilidad de las personas procesadas, entonces ya se procedía al archivo definitivo del expediente. Y esto es lo que ha ocurrido conforme a esta nota, vuelvo y repito, que publica Listín Diario. Dice que el archivo definitivo en favor de 8 de los implicados en el caso de Brett se produjo 1 año y 3 meses después de que el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, emitiera el auto del archivo provisional en favor de los encartados. El ex procurador, el 7 de junio del 2018, informó al país sobre el archivo provisional a favor del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, Julio César Valentín, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellano, Máximo de Orio y Radamés Seguras. Sin embargo, el 27 de septiembre del 2019 emitió un auto del archivo definitivo a favor de los 8 imputados tras considerar que no encontró evidencias suficientes que indiquen su vinculación en el caso. Sin embargo, esto no impide a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, que pueda reabrirlo en el caso de que surjan elementos nuevos o varíen las circunstancias que motivaron la decisión, según dispone el Código Procesal Penal. Conforme a dicho código, el Ministerio Público tiene 10 años para procesar penalmente a los imputados en el caso de que surjan elementos nuevos o varíen las circunstancias que motivaron el archivo. La citada legislación le otorga al Ministerio Público facultad para disponer el archivo definitivo de un expediente, pero también deja abierta la posibilidad de que durante el periodo de 10 años el caso sea reabierto si se dan las condiciones ya citadas. Es decir, que en esencia eso fue lo que planteé cuando estábamos abordando el tema de que en caso de que surgieran nuevos elementos de pruebas contra estos inculpados, entonces el Ministerio Público sí podría proceder a reabrir el caso. Solo en el caso de que surjan nuevos elementos probatorios que el Ministerio Público entienda que en la fase preliminar de este caso no fueron abordados y estos elementos han surgido nuevos, y entonces, como surgieron nuevos, eso sí le puede dar potestad, como establece el Código Procesal Penal, para reiniciar el proceso. Pero mientras tanto, la decisión que tomó el antiguo Procurador General de la República fue el archivo definitivo en beneficio de estos 8 inculpados y, como dice la información, hasta que no se produzca algún elemento nuevo, si no surgen circunstancias que varíen las circunstancias que motivaron la decisión del antiguo incumbente del Ministerio Público,
el caso tiene que quedarse hasta ahí. Así es, Manuel. Pero ¿sabes qué? Lo que generó el ruido, Manuel, el mayor ruido en este caso, no es lo que tú estás planteando, porque lo que estás planteando está muy claro, eso estaba muy claro. Pienso que lo que generó el ruido en torno al tema es que desde el principio siempre se habló de archivo provisional y nunca se habló de archivo definitivo del caso. Y mira cómo ahora sale a relucir que el caso se archivó de manera provisional en 2018, el 7 de junio de 2018, y que el auto para el archivo definitivo se evacuó el 27 de septiembre de 2019. Pero aún así se siguió hablando de archivo provisional. Nunca, en ningún lugar, en ningún medio de comunicación se habló de archivo definitivo. Nunca la Procuraduría General de la República dio a conocer que se había producido un archivo definitivo del caso. Y esto es lo que ha generado la sorpresa cuando lo da a conocer el procurador Wilson Camacho, que es quien lleva el caso en la actualidad del PECCA. O sea, no es Sí. que sea provisional, no es que sea definitivo, sino que no se conocía, que se conoció que era definitivo cuando el procurador actual, Wilson Camacho, del PECCA, el director del PECCA, da a conocer la información. Y eso es lo que nos sorprende a todos, y digo, a los medios de comunicación y a la población de a pie, a la población llana. Nadie sabía en el país que había un estudio definitivo del caso. Adelante, Manuel. Sí. Mira, yo lo que digo es que el proceso se cumplió. Es decir, lo importante es que en este caso hubo primero un archivo provisional y 1 año y 3 meses después de haberse producido ese archivo provisional es que se produce el archivo definitivo. Y me comentaba un abogado que a diario, el Ministerio Público ordena el archivo definitivo de expedientes que están en proceso y que al no prosperar, es decir, en los tribunales o al no prosperar la acusación que se le formula a una persona, se ordena su archivo definitivo. Y esto sencillamente no se informa en el día a día. Es decir, el hecho de que la información no se diera a conocer no invalida el proceso. Es decir, porque Manuel, una Manuel, cosa es, no, es que no invalida el proceso el hecho de que no, eso no se anunciara. no, pero Manuel, es que no es que lo invalidara o no lo invalidara, es que no estamos hablando de cualquier caso. Estamos hablando del caso que mayor resonancia ha tenido en la República Dominicana en los últimos años. Y se trata del caso, sin quizá, de corrupción más grande en la República Dominicana. Incluso tú decías, señalaba en la introducción de este caso en estos días, de todo el efecto que eso ha tenido en el continente, la cantidad de presidentes que se ha llevado de paso, los que están presos, esto, aquello, lo que son en el continente. Entonces no estamos hablando de cualquier caso. Esto no es un caso cualquiera, esto es el caso de Brecht y por lo tanto, si se produjo un archivo definitivo el 27 de septiembre de 2019, la Procuraduría General de la República estaba en la obligación de comunicarle a la ciudadanía qué había pasado. No podía quedarse con esa información en una gaveta, porque no se trataba de un caso cualquiera. Pero Adelante, Manuel. lo que quiero llamar la atención es que eso es una decisión de la Procuraduría, si lo daba a conocer o no lo daba a conocer. Lo que te insisto es que lo que tú estás cuestionando es un asunto de forma, no de fondo, porque el hecho es de que la Procuraduría podía haberlo informado, cualquier medio de comunicación sagaz pudo haberlo investigado, pero vuelvo y te repito, el hecho de que no se informara, porque eso no lo establece el Código Procesal Penal, el hecho de que no lo informara no quiere decir que esa decisión esté invalidada. Tú podrías cuestionarla desde el punto de vista, si tú quieres, moral, si tú quieres, de comunicación, pero no hay un impedimento jurídico legal que impidiera al procurador tomar esa decisión. Entonces,
lo que quiero centrar el hecho de que no lo informara es otra cosa. Eso es otra cosa que se puede interpretar como uno quiera. Pero lo que te digo es que el Código de Procedimiento Penal establece esa facultad al Ministerio Público. Y vuelvo y te repito, el hecho de que no se informara no quiere decir que la decisión sea cuestionable. No es cuestionable la decisión. Podría ser cuestionable el que no se diera a conocer. Eso es otra cosa. Pero el hecho de que se emitiera el archivo definitivo es una facultad que tenía el Procurador General de la República. No, es que esa es una facultad del procurador. Es una facultad del procurador, eso no está en juego. Pasando a otro tema, se están produciendo apagones en todo el territorio nacional. Incluso en el día de ayer hubo protesta hasta con quema de neumáticos en sectores de la capital e incluso poblaciones del interior del país. Las autoridades lo que están diciendo, concretamente el ministro de Energía y Minas, que habló hoy sobre el problema, dice que los apagones se deben a que no son por problemas financieros, como se ha dicho, sino por una inesperada gran caída de la generación de electricidad que ha provocado la salida de 500 a 800 megavatios del sistema eléctrico nacional en los últimos días. Él ofreció una rueda de prensa, para informar esto. Almonte explicó que las causantes de este déficit de generación han sido la salida de operación de algunas plantas eléctricas por avería, mantenimientos programados, algunas por falta de combustible, por improvisaciones en el suministro y la conversión a gas natural de las 3 unidades de San Pedro de Macorís, Antigua Coyente. Aclaró asimismo que otras plantas como AES Andrés están operando a mitad de capacidad. Los Minas 5 se encuentra en reparación por avería y solo está 2 fallas implican al sistema 300 megavatios menos. Es decir, que los apagones que se están produciendo en todo el territorio nacional se deben a esta situación que está explicando hoy el ministro de Energía y Minas. Hay entre 500 a 800 megavatios fuera de línea por mantenimiento y en otros casos, como él señala, por improvisaciones o faltas de previsiones en el abastecimiento de combustible, que es un tema que ya me parece un poco complicado. Es decir, que imprevisiones en el abastecimiento de combustible para que estas unidades puedan operar. Pero, de hecho, volvemos a la etapa de los apagones. Pero es bueno, Manuel, que se precise esto de los apagones por parte de las autoridades, porque se sabe en la República Dominicana desde hace un buen tiempo, desde que hay algún ciclo de apagones durante unos días, siempre se le atribuye a problemas financieros. Siempre enseguida son problemas financieros, que no es más que el gobierno ha dejado de pagarle a los generadores y por consiguiente los generadores han dejado de servir energía y por eso el colapso en el sistema. Es bueno que las autoridades hayan hecho la aclaración en esta ocasión de que no se trata de apagones financieros de mucho menos, sino de asuntos meramente técnicos. Y eso es importante que la población lo sepa porque en buena medida es la población que en definitiva sufre los apagones. Adelante, Manuel. Claro, y ya se están desesperando. Mira, hay una buena noticia, Diógenes, hoy con relación al COVID-19. Brasil está anunciando hoy, no Brasil, el gobernador de Sao Paulo, se llama João Doria, dijo este miércoles que el Estado probablemente comenzará en diciembre a inmunizar a la población contra el COVID-19 con la vacuna desarrollada por la firma china Sinovac. Doria dijo que se espera que en octubre arriben a Sao Paulo 5 millones de dosis de la vacuna. Sao Paulo es el estado más populoso de Brasil. ¿Qué te parece? ¿Tú te pondrías esta vacuna? Manuel, y ahí está la ciudad de Sao Paulo, que de hecho es la capital financiera
de Brasil. Pero observa algo, Manuel, algo interesante ahí. Son 5 millones de dosis que va a recibir el estado de Sao Paulo. Pero el estado de Sao Paulo es un estado con algo más, oye, que tiene algo más de 45 millones de habitantes el estado de Sao Paulo. Solo la ciudad de Sao Paulo tiene algo más de 12 millones de habitantes, pero el estado en términos general tiene algo más de 45 millones de habitantes, lo que te dice que 5 millones de dosis en un estado que tiene 45 millones de habitantes, qué sé yo, no es mucho lo que se hará con esos 5 millones de dosis. Una fase piloto, una fase experimental. Perfectamente, algo muy mínimo. Pero es la primera comunidad en el mundo que anuncia que ya va a comenzar a inmunizar parte de su población a partir del mes de diciembre. Es decir, que porque hasta ahora se había hablado de que había disponibilidad de vacunas entre octubre y diciembre, pero ya en Sao Paulo van a comenzar a aplicarla para inmunizar. Así es. Bueno, así finalmente, es. Porque ya nos dice que llegamos al final. En las últimas 24 horas se reportaron 10 muertos y 468 casos de COVID-19 en la República Dominicana. Y hoy, en la mañana, el pastor evangélico y el diputado y presidente del partido político Generación de Servidores, Carlos Peña, montó un piquete en el Palacio Nacional en contra de la decisión de la viceministra administrativa de la presidencia de exhibir una bandera LGTB en su despacho. Eso fue una protesta que montó en el Palacio Nacional Carlos Peña, acompañado de otros seguidores. Así que al final de esta propuesta de la noche por Digital 15, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, como siempre los invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Les deseamos que tengan muy buenas noches.